Expedición Orinoco. Santa Rita de Morano, tierra de tesoros escondidos. Estoy en el puente de Santa Rita, municipio cedeño del estado Bolívar, tierra de tesoros escondidos, paso del ejército libertador, paso de los ejércitos españoles y además topónimo de estas tierras cedeñenses. En esta llanura inmensa habitó el pueblo caribe, hombres aguerridos que se jactaban de sus hazañas, con una visión dualista del mundo, donde los espíritus eran responsables del bien y del mal. Estos guerreros forjaron su destino en un entorno que les ofrecía tantos desafíos como oportunidades. Estamos en Santa Rita de Morano, un sector muy conocido ahora en tiempos modernos como balneario. Allí en el puente, pues, los caribeños disfrutan con mucha regularidad en tiempo de invierno este sitio. Pero este sitio está cargado de una historia muy bonita, porque fue, pues, la patria ancestral del pueblo caribe, era la tierra que poblaban los caribes, y luego fue un importante hato ganadero. El tiempo de la colonia, en este sector vivió don Carlos Dorzán y su familia, españoles blancos. Estos hatos ganaderos fueron establecidos por los misioneros jesuitas, precisamente como parte del poblamiento de esta margen derecha del Orinoco. Santa Rita de Morano, un punto estratégico en la historia, sirvió de paso al ejército libertador. No solo fue un lugar de tránsito, se convirtió en un centro de encuentro y abastecimiento, contribuyendo de manera significativa a la lucha por la independencia y la liberación de la patria. Este enclave histórico fue testigo de momentos decisivos que marcaron el rumbo de una nación. Santa Rita, como decía, es un hato ganadero, propiedad del señor Carlos Morán, español blanco que con su familia pobló este sector. Empezaron el poblamiento en el tiempo de la colonia, cuando los jesuitas establecieron los hatos ganaderos para poblar este territorio. Había en ese entonces 3 hatos ganaderos en este sector, don Carlos Morán y su familia con este hato llamado Santa Rita, y allí donde hoy en día es el puente estaba José Ignacio Sánchez y su familia, también blancos españoles, y en el sector de Punta Cedeño el señor Francisco de allí y su familia. De tal manera que esta historia, que está recogida en muchos documentos importantes, es lo que estamos tratando de compartir con ustedes hoy. Un viajero de la Comisión de Límites, Juan de Dios Castel, cuenta que él pasó por aquí en 1758, el 27 de octubre de 1758, y conversó con don Carlos Morán aquí y su familia. Él venía de Cabruta, miembro de la Comisión de Límites, era botánico, era escritor, y construyó un documento, elaboró un documento muy interesante que inclusive ha sido publicado en algunos libros, donde cuenta la historia de este hato ganadero. Un hato muy importante que, bueno, permitió el establecimiento de la región, de los pueblos de la región. Y él cuenta que se vino caballo con algunos amigos desde Punta Cedeño, y se vino, bueno, salieron en la mañana de ese día 27 de noviembre de octubre de 1758, y se vinieron caminando después de ver misa allá en Punta Cedeño, y estuvieron caminando y con la tarde llegaron a este sitio. Aquí estaba precisamente, como les decía, don Carlos Morán y su familia. Y esa historia es interesante porque es tan precisa como la narra y como la cuenta, y se volvió parte de la historia. Es una referencia que mucha gente no sabe de este pueblo, porque aunque eso está allí, siempre cuando Castel se lo cita dentro de otro contexto, ¿eh? Pero esa historia que estaba contando era la de esta región. Bueno, él cuenta que era un hato bien establecido. Estaba no solamente los elementos del hato, los potreros, las casas de familia. Él dice que llegó allí y don Carlos Morán lo atendió con su familia, comieron y también se bañaron aquí en este sitio. Y luego de ese tiempo de establecimiento de los pueblos, que llevó, como todos saben, algunos siglos, este sector vivió una historia muy interesante también en el tiempo de la independencia. Precisamente como eran hatos ganaderos, el ejército libertador que comandaba Simón Bolívar y que tenía su jefe aquí en este sector llamado Caicara,
el cantón de Caicara, era el general Manuel Cedeño. Ellos se abastecían de estos hatos ganaderos, del ganado, de los caballos, de las mulas. Y en dos oportunidades Bolívar pasa por aquí. Pasó en 1818 con 5.000 hombres. Y justamente en este hato, el general Manuel Cedeño paró 2.000 hombres. Y aquí los alimentaron pues durante unos días mientras siguieron para el encuentro con Páez en el Apure. Eso fue el primer viaje que hizo el Libertador, el ejército del Libertador, porque Bolívar no vino en ese ejército. Ese ejército era conducido por el general Manuel Cedeño y los caudillos de Caicara, Vicente y Venancio Roweno. Bueno, en el año 19 el ejército volvió a subir y volvió Cedeño a apoyarse en el hato de Santa Rita, precisamente para apoyar al ejército. Desde aquí salieron el ganado con el que se alimentó la tropa en este propio sector y un poco más allá en el sector del Aro. Y bueno, ese segundo paso fue en 1819, cuando ellos, apoyados por la gente de aquí, por los recursos de aquí, el ganado y eso, ellos pudieron cruzar los Andes y lograr la independencia de Nueva Granada. Sin embargo, esta tierra legendaria también guarda un secreto. Se dice que los españoles, en su apresurada huida, dejaron un tesoro escondido en algún rincón de la serranía que la rodea. Bueno, Santa Rita, esa historia sí es interesante, fíjate. Esa es una historia que está recogida en algunas memorias de viajeros del tiempo de la conquista. Eso corresponde a los primeros encuentros españoles con esta región. Estamos hablando de 1584, 1594. En ese periodo los españoles habían saqueado las riquezas de México. Y esa historia cuenta que 2 galeones españoles subieron el Orinoco huyendo de la persecución de los corsarios ingleses. Ellos se meten por el Orinoco y suben y llegan hasta el sector de Punta Brava, que está bajando por este caño que tenemos aquí detrás de mí. Bueno, y ellos hundieron los bergantines en el río y subieron con unas chalanas por este caño, que era mucho más caudaloso en ese tiempo que ahora, transportando 120 toneladas de oro. Dicen que una de esas cargas de 60 toneladas se quedó en el propio caño y las otras 60 toneladas lograron transportarla hasta este sector de Cerro Morano, aquí en el sector Santa Rita, y lo enterraron allí en unas cuevas. Esa es una historia que tiene bastante asidero, porque el proceso por el cual esos bergantines llegaron aquí está más o menos recogido en las crónicas de los grandes escritores de ese tiempo. Estamos hablando de Fray Pedro de Aguado, Fray Pedro Simón, Juan de Castellano, que fueron escritores que, oyendo a los conquistadores españoles que vinieron, a los soldados, ellos contaron esta historia. Es una crónica colonial que es importante resaltarla. Y hay una historia acá, cuando uno llega a ese sector de la derecha del Cerro Morano, que uno sube, ¿no? Y hay unas cuevas donde están unas cadenas, donde están unas marcas, y el sitio está, podemos ir un día, nadie sabe qué hacen esas cadenas allí, unas cadenas con las cuales amarraban los barcos. Imagínate tú, están allí, parece guardeando una cosa, es como una marca que dejaron allí. Y eso yo lo cuento porque en una oportunidad, que es una crónica, ¿verdad? Nosotros encontramos en Punta Brava un sello real azteca. Uno se pregunta, ¿cómo llegó un sello real azteca a Punta Brava? Quisiera saber, esa es una pregunta muy interesante, porque no hay casualidad, no se vino por el mar, no iba a subir. Entonces el tema de los 2 bergantines que subieron por el Orinoco tiene mucho más asidero si entendemos a la geografía, porque este caño desemboca justamente en el Orinoco. Y ellos subieron por allí en 2 chalanas, cuenta en su crónica Fray Pedro de Aguado, y ellos aquí se perdieron, porque esa era una expedición como de 600 hombres y no volvió ninguno. Ese registro incluso existe en España, ese viaje que salió desde México, pero nunca llegaron a España. Hoy, Santa Rita también forma parte del disfrute de muchos, aunque su belleza se encuentra en el olvido.
Abandonada y silenciosa, este lugar maravilloso merece ser redescubierto. Santa Rita no es solo una referencia histórica, es también una referencia del turismo, de la distracción de las personas de esta tierra que tomamos, que es Jaicar el Orinoco. Aquí veníamos de muchachos a bañarnos en este lugar maravilloso que están ustedes observando. Bueno, en verdad que disfrutamos esto en nuestros tiempos de muchachos. Hoy pues es un sitio que está pues abandonado, ¿no? Como ustedes estarán observando, pero es, como decía Mauri, una referencia obligada de los caicareños. El que ve este puente sabe automáticamente, su memoria, su mente lo lleva a los tiempos de muchachos que los traían a este lugar, a disfrutar una sopa, a disfrutar un pescado. Y veníamos pues, hasta a pie veníamos de Caicara en algunas oportunidades, en el tiempo de muchachos, y disfrutamos acá, en unas instalaciones que habían, yo no sé si ustedes alcanzan a recordarlas, habían aquí unas churatas, unas instalaciones, habían unos grupos, personas que se habían instalado aquí, comerciantes, y disfrutaban este sitio. Y los caicareños, después poco a poco empezó la dinámica urbana, digamos, y eso fue desapareciendo. Pero esto siempre es una referencia para la gente que no solo conoce este sitio por la historia, más bien lo conocen poco por la historia, lo conocen más por venir aquí a disfrutarlo, a pasear, a comerse alguna cuestión, un pescado frito aquí. Y hoy pues estamos aquí compartiendo este momento tan importante en este invierno que poco a poco se va. Ojalá volvamos a volcar la mirada hacia ella, apreciando su inigualable esplendor y reconociéndola como una locación perfecta para admirar la historia que aún resuena en sus paisajes.